Ya hemos descargado los datos. Entonces lo que nosotros hacemos después de descargar los datos es copiarlos en una sola hoja. Venimos, abrimos el libro donde nosotros lo tengamos, hacemos la importación. En mi caso lo tengo ubicado en el escritorio, en los archivos a utilizar, en datos, sin datos. Nótese, no me muestra nada porque los archivos no los ha descargado en formato de Excel, sino que en otro formato. Le damos todos los archivos y ahí nos muestran los archivos de las acciones que nosotros hemos seleccionado para formar nuestro portafolio. Bueno, vamos a cargar todos estos datos, vamos a abrirlos todos. Hacemos la importación del tipo de dato. Están separados por comas los datos, si ustedes se fijan. Hacemos la selección, le damos siguiente. Esto es una fecha, le especificamos y finalizar. Nuevamente hacemos la otra importación, delimitados por coma, siguiente. Esto es de tipo fecha. Formato día, mes, año y finalizar. Siguiente archivo, están delimitados por coma. Siguiente, el primero es de tipo fecha, finalizar. Bien, aquí tenemos cada uno de los precios que hemos descargado de internet, de Google Finance, también de Yahoo Finanzas se pueden descargar. Nos vamos a la primera, a la hoja que nosotros hemos creado o en la cual vamos a depositar nuestros datos. ¿Sí? Le damos archivo, nuevo, un libro en blanco, crear. Vamos a guardar de una sola vez como el nombre que vamos a utilizar. Le vamos a poner precios. Libro de Excel. Cada una de las hojas que tenemos nosotros las vamos a estar trasladando para acá. Entonces comenzamos con esta acción. Como es la primera, pues seleccionamos todo nada más y copiamos. Nos regresamos a precios y la pegamos. Ahora debemos agregar una etiqueta de el sticker o de la acción que nosotros estamos importando. En este caso la acción que nosotros hemos importado es la NSC. Ese es el ticker de ella, la NSC. Eso es lo que nos permitirá diferenciarla del resto de acciones. Copiamos el ticker para todos los datos que nosotros tengamos. Bien, cerramos el libro que corresponde a ella para no equivocarnos. Continuamos con la otra acción, AEP. Aquí sí, solo seleccionamos la hoja que nos corresponde, los datos de hoja que nos corresponde y la copiamos. Esta es la AEP. Lo pegamos inmediatamente después. Le ponemos el nombre del ticker, AEP. Copiamos el ticker hasta el final de los datos que acabamos de copiar. Cerramos el libro. Y así continuamos para cada una de las 10 acciones. Bien, hemos terminado de copiar y pegar los precios de 10 acciones. Recordemos, 10 acciones es lo mínimo, no porque podemos escoger más de ellas. No olvidemos de que debemos cada una de ellas diferenciarlas por el ticker que le corresponde. Aquí tengo las acciones de Google y las otras que hemos pegado. ¿Sí? El siguiente proceso es depurar los datos. Aunque nosotros podemos observar en esta columna que tenemos la fecha, si colocamos un filtro, podremos ver de que
no todo está en formato de fecha. Mire, las fechas que aparecen, si quitamos 2015, 2014, 2013, 2011, 2011, estas no son formato de fecha y no podemos dejarlas así. Parte de la estadística es depurar los datos y este es el primer dato que vamos a depurar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que debemos determinar es cuáles están convertidas y cuáles no. Esto lo hacemos a través de una función. Vamos a darle verificar. Vamos a usar esta columna para verificar que son fechas. Verificar. Insertamos la función valor. Si esto lo convierte en un valor, está bien convertido, bien reconocida la fecha. Copiamos esto para todas las filas. Son alrededor de 10.000 datos los que tenemos con estas acciones, 5 años de transacciones de precios diarios. Y aquí lo tenemos. Ahora que hacemos esto, podemos aplicar un filtro, acá en filtro, y donde obviamente le colocamos lo que deseleccionamos todos y escogemos nada más aquellas que tienen formato valor. Como podemos observar, la diferencia se debe al idioma. Está reconociendo como mes a January en lugar de enero, y por eso, debido a que no tenemos configurado Windows para idioma español, no nos reconoce este tipo de formato. Debemos corregirlo. No es que vamos a ir fecha por fecha corrigiendo, sino que vamos a hacerlo todo de una sola vez. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sencillamente seleccionamos y le damos buscar y reemplazar. La fecha es enero, que tiene January, y nosotros sustituimos por enero, por las iniciales, N. Le damos reemplazar todos. Como observaremos, ya nos ha corregido todas estas fechas. Seguimos con el mes que tenemos problema, diciembre, que aquí está como DEC, de December, y ahora hacemos nuevamente un buscar y reemplazar, ya no enero, sino que diciembre. En lugar de December, colocamos this, reemplazar todos. Y hemos corregido ya todo lo que se refiere a diciembre. Vamos a verificar si todo está correcto. Y sí, ya tenemos todas las fechas, se fijan, ya apareció el null, el número. Ya todas las fechas están convertidas a formato fecha. Y podemos trabajar en ella. Si no nos gusta, a este de número podemos cambiarle el formato y decirle que es un formato fecha, formato de fecha, y un formato que conocemos más nosotros, día, mes, año. Ya tenemos en la fecha, ya la fecha corregida, coloquémosle como fecha corregida. Una vez que hemos depurado las fechas, el siguiente paso es elaborar nuestra tabla dinámica para poder comparar estas acciones. Esto lo hacemos, nos vamos a insertar, tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Nótese que si hemos hecho bien el trabajo, nos selecciona automáticamente todos nuestros datos. Y vamos a colocarla en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Bien, ¿qué campos vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la fecha corregida, ¿sí? Además de eso tenemos, nótese, los precios de apertura, el precio más alto de la sesión, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen negociado de la acción. De estas vamos a utilizar el precio de cierre. Ahora bien, aquí nos aparece suma del precio. Como sabemos que solo hay un precio de cierre, pues la función de suma nos está recogiendo justamente ese precio de cierre, así que la podemos dejar de esa manera. Y en la parte de títulos, nosotros colocamos el nombre de la acción. Y tenemos ya acá los precios de cierre en las mismas fechas para las mismas acciones. Por ejemplo, el precio de cierre el 19 de marzo del 2010 de Google fue de 279,72 centavos por acción. El de Caterpillar fue de $59.37 por acción. Si observamos, hay valores, hay fechas en que no nos aparecen datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá no nos aparece datos, miren. Veamos hacia abajo si hay otro caso que ocurra esto. Eso quiere decir de que en ese día no hay datos de transacción, ya sea que la acción no cotizó o que fueron otros motivos.
Recordemos que en estadística un elemento fundamental es la comparabilidad y eso implica limpiar los datos. Aparentemente solo esa fecha es, así que vamos a corregirlos. Seleccionamos nuestros datos y nos los vamos a llevar a otra hoja ya depurados para poderlos trabajar en ella. Nótese, los tomamos acá, los copiamos y en esta otra hoja los pegamos. Nos copiamos también los títulos de las acciones para saber a cuáles se refieren. Y ya tenemos las acciones. ¿Sí? Este último lo eliminamos porque no tiene significado para nosotros. Verificamos de que corresponden a los valores 5533, 5533. Estos serían los precios. Estos son los datos originales. Y esta es la tabla dinámica. Bien, aquí en precios, esta fila la vamos a eliminar. Eso obviamente nos genera una distorsión, pero es pequeña con relación al total de datos. Por eso es importante tener entre más datos, mejor. Veamos, ya se nos presenta ese problema. Bien, con esto tenemos ya nuestros datos base para comenzar nuestro proceso de cálculo. El siguiente paso es calcular los rendimientos. Vamos a llamarle rendimientos. El rendimiento es el retorno de la acción. Vamos a llevarnos las fechas, copiar la fecha. Y naturalmente que los títulos de las acciones que estamos utilizando en este proceso. Como el rendimiento es un proceso de comparación del precio de un día con el precio del otro día, nosotros utilizamos, el primer precio no tiene con qué comparar, por tanto la primera fecha la eliminamos. Acá vamos a utilizar rendimientos continuos, es decir, haciendo uso de logaritmos. Esto es, el rendimiento será el logaritmo, ¿sí? Logaritmo natural de, nótese, el precio del día, fecha 20, entre el precio del día anterior. Esta es una linealización. Copiamos nuestra fórmula y ya tenemos los rendimientos. Esto lo colocamos en porcentajes, ya tenemos nuestros rendimientos en porcentaje. Esta acción, por ejemplo, perdió el 1.28% en un día. Esta acción ganó el 2.49% en un día de transacción. Copiamos estas fórmulas de rendimiento continuo hasta la última fecha que tengamos disponible. En este caso es el 18 de marzo. Ya tenemos nuestros rendimientos continuos. También podemos calcular rendimientos discretos, pero en este caso vamos a utilizar el rendimiento continuo. Bien, acá tenemos y vamos a calcular el retorno esperado. El retorno esperado, este es un concepto que vamos a utilizar en la unidad 2 de estadística. Lo calculamos como el promedio o la media aritmética simple de los rendimientos anualizados. De hecho, por eso es que hemos utilizado eso. Así que decimos insertar función estadísticas y buscamos la función promedio. Promedio, simplemente promedio, y sombreamos el conjunto de datos que vamos a calcularle el promedio de la acción. ¿Sí? Este es el promedio de esa acción. ¿Cuántos datos tenemos? Cantidad de datos. ¿Cuántos días de transacción tenemos? Veamos, insertamos otra función, la función contar.
tenemos 1256 datos para cada una de estas acciones. O sea, este es el promedio. Nótese, este promedio es un promedio diario. Si lo queremos anualizar, queremos calcular el rendimiento anualizado en el año anualizado. En el año se negocian 252 días, entonces tomamos el rendimiento diario y lo multiplicamos por 252 días, que son los que se negocian, no por 365, sino por 252. Mire, esta acción, lo convertimos a porcentaje, en este periodo de un año tiene un promedio de 10.25. 20, 19, 631, 18, menos 1, esta perdió, 11.83, 13.91. Este sería un rendimiento anualizado. Ahora, para estas acciones podemos calcularle la varianza y la desviación estándar. La varianza, nosotros usamos insertar una función estadística. Podemos usar una varianza muestral y seleccionamos. Tenemos nuestra varianza, corremos la fórmula y ahora tenemos la desviación estándar de esto. Desviación estándar poblacional. Le damos los datos. Y tenemos la desviación estándar. La queremos en forma de porcentaje. Recordemos que la varianza, el rendimiento está al cuadrado. La desviación estándar está ya en las mismas unidades. Quiere decir que esta acción tiene un retorno, un retorno del 0.04% diario, notes este valor, y una desviación de estándar del 1.05% anual. Vamos a dejar fijas las filas para poder ver los valores que estamos utilizando. Vista. Fórmulas, datos, vista, inmovilizar. Así podemos ver estas acciones. Bien, aquí ya tenemos la desviación, tenemos la varianza. Recordemos que además de eso nosotros necesitamos la correlación. La correlación, ¿por qué? Porque las acciones afectan el precio unas de otras y no hay ningún evento que esté aislado. Así que necesitamos la correlación de cada acción con cada una de ellas, es decir, que cada acción tiene 9 correlaciones. Por eso lo que se hace es calcular lo que se conoce como una matriz de varianza, covarianza, o una matriz Markov. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tomamos nosotros nuestras acciones, vamos a darle copiar. ¿Sí? Un pegado especial, transponiéndolos, tenemos nuestras acciones por acá y también vamos a tener nuestras acciones acá. Pegado especial, otra vez transponer, una operación matricial. Si tenemos esto. Tenemos dos opciones acá. Una opción es calcular cada una de estas. Es decir, tomamos la primera varianza, nótese, control C. Y la pegamos. Control V. La primera varianza. Esta es
la de ella misma, y también tenemos esta otra, control B, que sería para la B, y la diagonal principal tendría las varianzas de cada una de ellas. Eso es lo que representa. Lo podemos hacer de esta manera. No me he equivocado, veamos si no nos hemos equivocado. Pero estamos todos con la B y no necesitamos la B. Necesitamos insertar la columna es la C. La C y la C, aceptar. Esta la columna es la D. Cambiamos para de una sola vez la fórmula. Esta la columna es la E. La columna es la F. La columna es la G. La columna es la H. Columna I. Columna J. Y por último tenemos la columna K. Columna K. Esta matriz principal es la varianza, la diagonal principal. Por eso se llama matriz varianza, covarianza. ¿Cómo calculamos este valor? Este valor sería la covarianza. Aquí vamos y buscamos la función de covarianza. M está al principio, la C. Covarianza. ¿Sí? Covarianza. Le damos dos matrices. La primera matriz es esta. Y la segunda matriz o vector columna, tendríamos esta acción. Esta acción. Tendríamos esta como covarianza. Sumamente pequeña. Obviamente la primera columna la vamos a mantener fija, si es que damos un F4 para fijar la primera observación, un F4 para fijar la segunda observación, la segunda columna. Acá nos va a variar nada más la columna, pero no la fila, así es que damos un F4, otro F4 para que nos dé la referencia absoluta para la fila. Nuevamente un F4 y otro F4 para que quede fija la fila. Y ahora sí podemos extender esta función y tenemos todas las varianzas y covarianzas. ¿Qué representa esto? Este valor, nótese, esta es la varianza de la misma acción. Esta es la covarianza entre AEP y AMGN. Esta es la covarianza entre AEP y BMY. Obviamente es necesario rellenar todos estos espacios, ¿sí? Lo cual es un proceso un poco tedioso. Así es que buscamos otra manera de hacerlo. La otra opción es con una herramienta de Excel. Antes de eso verificamos de que esté incorporada dentro de nuestras funciones. Para eso vamos a hacer uso de opciones, nótese, archivo, opciones, dependiendo de la versión de Excel que tenga, complementos, ir a complementos de Excel y le vamos a habilitar las herramientas para análisis y de una sola vez, para la segunda parte vamos a usar Solver, así que le damos habilitar Solver, le damos aceptar. ¿Qué cambió? Si nos vamos aquí a datos, ya tenemos la herramienta de análisis de datos. Entonces vamos a análisis de datos. En análisis de datos vamos a covarianza. En covarianza le damos el rango de entrada. Acá marcamos desde el último dato
hasta el primero. ¿Tiene rótulos? Sí, los primeros son rótulos. Tiene rótulos en la primera fila. En una hoja nueva, sí. Le damos a aceptar. Y nótese, tenemos ya toda la matriz de varianzas, covarianzas creada, lo cual nos facilita mucho esto, los cálculos y los desarrollos. ¿Sí? Ahora, un ajuste que podemos hacer acá, antes que se me olvide, y por efecto eso es ajuste básicamente de escala, básicamente, podemos dejar los datos acá, tal cual con estos, o podemos multiplicarlos por 100 para aumentar la escala. Eso es una decisión que nosotros podemos hacer para facilitarnos. Vamos a dejarlo en este momento de esta manera. Ya esta matriz nos la podemos copiar y nos la llevamos. Acá tenemos en rendimientos. Y la pegamos. Aquí ya tenemos nuestra matriz. Cambiamos formato de tipo numérico. Si los datos son muy pequeños, como podemos observar acá, note lo que vamos a hacer es, tomamos este valor, cada una de estas fórmulas y lo multiplicamos por 100, para que nos quede como porcentaje. Y en lugar de porcentaje le ponemos un formato de número. Y está expresado. Corremos esto para hacia acá. Y lo mismo hacia abajo. Vamos a ver el cambio que tiene esto a efectos de nuestros cálculos. ¿Sí? Ok. El rendidor no queda automáticamente ajustado. Le quitamos el porcentaje, el nombre de porcentaje, porque ya está expresado como valor. Si no, estaríamos duplicando la expresión. Rendimiento más bajito. Rendimiento actualizado queda bien y el contar queda corregido. Igual en caso de la varianza, covarianza. Nótese que nos ha cambiado el número. Este es el valor que teníamos originalmente, 0.0001. Ahora nos queda 1.1079. Volvemos a repetir el proceso. ¿Sí? Datos, análisis de datos, varianza. Nos queda marcado el valor que teníamos antes y le damos a aceptar. Tenemos aquí nuestra matriz. Esta nos la llevamos, copiar. Y así no vemos tanto cero. Es un factor de escala nada más. Bien, aquí tenemos, esta es nuestra matriz, varianza, covarianza. Es la matriz que nos mide el riesgo de la cartera. Solo vamos a hacer el siguiente ajuste. Vamos a referenciar, nótese, esta fila le corresponde el valor de esta columna, ¿sí? Esta fila le corresponde el valor de esta columna. Una alternativa que nosotros tenemos para facilitarnos, regresamos a nuestra matriz. Si no nos podemos perder, tenemos nuestra matriz, la copiamos, la pegamos y la transponemos. Hacemos dos operaciones matriciales. Pegado especial. Valores y transponer. Nótese, solo hacemos la operación de transposición de matrices. Y así aquí ya solamente digitamos igual y la vinculamos a esta. Con eso, nótese el mismo valor. Es una matriz simétrica. Solo copiamos la fórmula. Y nos facilita mucho la vida. Copiamos, vamos extendiendo las fórmulas, sabiendo de que son iguales. En lugar de estar digitándolo toda la fórmula. Pero necesitamos haber traspuesto primero la matriz para facilitarnos este proceso. Bien, ya tenemos nuestra matriz traspuesta. Nótese que es una matriz simétrica. Este valor 0.66765, el mismo valor que tengo acá, 0.6765.
Esta es la matriz de riesgo, donde al centro están las varianzas y a los lados tenemos las covarianzas, que son iguales. En este caso, esta covarianza es la misma que tenemos acá, porque estamos refiriéndonos a la misma medida. Lo ideal en esta matriz, y por eso comentamos, es tener covarianzas negativas. Eso sería lo ideal para formar nuestra cartera. Por eso, de poderse utilizar 100 o más acciones, pues se recomienda hacerlo para poder diversificar el riesgo. Ya tenemos, nótese, vamos a trasladar nuestra matriz de rendimientos. Vamos acá a poner rendimiento. Vamos a utilizar ahora, comenzar a hacer nuestra optimización. ¿Cómo vamos a hacer nuestra optimización? Vamos a crear la columna de riesgo, y nuestra columna de el ponderador. Veamos lo siguiente. Aquí voy a asignar valores en este momento en forma discrecional, por ejemplo 0.10%. Estos ponderadores, ¿cuánto me deben sumar? Pues un portafolio tendrá, aquí me lo ha reconocido como dato, texto y no como número, aquí lo estoy colocando como número. Bueno, aquí en este caso hay que poner una coma porque por el formato como está configurada la computadora para que él me lo reconozca. Tomar en cuenta eso, no siempre es punto, sino coma en este caso. 10%. Este ponderador, insisto, es la distribución que hacemos en el portafolio. Vamos a introducir la siguiente fórmula. Para el retorno del portafolio, el rendimiento del portafolio, se utiliza, vamos a colocar acá el rendimiento histórico, ya lo tenemos calculado, hacia arriba, si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan, aquí tenemos el rendimiento esperado, entonces usamos este valor como este es el rendimiento histórico. En general se supone de que el futuro es muy parecido al pasado, por tanto el rendimiento histórico va a ser un reflejo o el mejor estimador del rendimiento esperado. Por eso es que se sugiere tomar series largas, porque periodos cortos pueden tener muchas anomalías. ¿Cuál es el rendimiento del portafolio? Veamos, aquí tenemos una matriz 10 por 1. ¿Sí? Y por otro lado tengo otra matriz 1 por 10. Para facilitarnos la vida vamos a utilizar operaciones matriciales. Esto sería para obtener un escalar, este valor por este valor, más este valor por este valor, si lo hiciéramos a pie. Esto es decir, diríamos, mire, esto es este por este, más este por este, más, y así sucesivamente. Otra forma de hacerlo es a través de operaciones matriciales. ¿Cómo vamos a decir entonces en ese caso? Vamos a multiplicar las matrices. Nótese que tenemos la operación de multiplicar. Acá en estadísticas, la función de multiplicación de matrices se llama todas mmult, que tengo dos matrices. Recordemos de que para poder multiplicar dos matrices hay determinadas condiciones que nosotros debemos llenar, ¿sí? En este caso vamos a multiplicar la matriz de rendimientos, que es 1 por 10,
por la matriz de ponderadores, que es una matriz 10 por 1. Una matriz 1 por 10 por una matriz 10 por 1 nos va a dar una matriz 1 por 1. Y nótese, como son operaciones matriciales, además introducimos, no solamente damos enter, sino presionamos control mayúsculas y enter. Y tenemos ya nuestro valor. Este valor, nótese, podemos copiar estos ponderadores. En este momento nos es indiferente porque después lo vamos a sustituir. Entre más ponderadores tengamos, más podemos hacer. El ponderador nos debe sumar siempre 1. Y ahora vamos al rendimiento. El rendimiento, obsérvese, en este caso tengo que dejar fija la referencia al rendimiento. La primera matriz es la matriz que va de B acá, que es la de rendimiento. Entonces presionamos un F4. Y esta también queda fija la siguiente referencia, otro F4. En tanto que la matriz de composición del portafolio va a ir cambiando de columna en columna. Por tanto, esa la dejamos tal cual. Damos un enter. Ahora podemos copiar nuestra fórmula hacia los lados. ¿Sí? Obviamente nos da igual porque tiene los mismos valores, pero verificamos en esta última, datos en fórmulas y ver rastrear precedentes, y nótese, está multiplicando el vector de rendimientos por el vector de ponderadores. Ya tenemos nuestra primera fórmula, verificamos eso y podemos continuar. En estadística es necesario ir verificando punto por punto. Ahora para la matriz de riesgo, el riesgo del portafolio. Para esta, nótese, porque nos da un solo valor, vamos a estar usando la matriz de ponderadores, que es esta, por la matriz de varianza-covarianza. Pero veamos, la matriz varianza-covarianza es una 10 por 10, una matriz 10 por 10. Esta es una matriz 10 por 1. La fórmula que nos permite calcular el riesgo en términos matriciales es la traspuesta de la matriz de ponderadores por la matriz de riesgos por la matriz de ponderadores. Esa es la fórmula. Traspuesta una 10 por 1 nos quedaría una matriz 1 por 10. 1 por 10 por una matriz 10 por 10 nos va a dar una matriz 1 por 10. Y la multiplicamos luego por otra matriz 10 por 1. Por lo tanto nos queda una matriz 1 por 1. Veamos cómo hacemos esto paso a paso. Insertamos la función. La función es una función matricial que se llama transponer. Matriz, mire, la que vamos a transponer es esta. ¿Sí? Aceptar. En este momento nos dan que no es valor. Esta matriz la vamos a multiplicar. Esto es, vamos a introducir la función m mult. mmult. Abrimos paréntesis. Ponemos la coma. Y ahora si ingresamos en ella, ¿sí? Le vamos a dar la matriz 2. La matriz 2 es la matriz de varianza, covarianza. En este momento igual nos va a dar error cuando la terminemos de operar. ¿Sí? Transponer. Le quitamos las comillas. Hay que notar, en mi caso le di coma, pero aquí el sistema reconoce punto y coma, ¿sí? Entonces, en este caso deben verificar su configuración si le reconoce coma o si le reconoce punto y coma, dependiendo. Y ahora esta, a su vez, la vamos a multiplicar. ¿Sí? Esta que estamos multiplicando la vamos a multiplicar
Vamos a ver, transponer, multiplicar internamente en otra función m mult, paréntesis, cerramos el paréntesis. Aquí vamos a multiplicar, esta es la matriz varianza covarianza, entonces la vamos a multiplicar, punto y coma, ¿sí?, por esta matriz. Copiar, paréntesis, pegar, cerramos paréntesis. Nos va, veamos, si nos estamos aquí, a este le eliminamos el paréntesis, a este también le eliminamos el primer paréntesis, todavía nos va a dar error. Veamos acá, acá me parece que estamos llevando uno adicional. Vamos a ver, mmul, transponer, paréntesis, cerramos paréntesis. Aquí nos hace falta un paréntesis para cerrar la operación de vamos a ver, no, estamos bien. Acá tenemos un paréntesis adicional que no necesitamos. Bien, veamos mmul, paréntesis, transponer, paréntesis, el vector de ponderadores, que lo vamos a transponer, punto y coma, mmul, multiplicando la matriz de varianza covarianza, punto y coma, por el vector de ponderadores, solo de que en este caso el vector de ponderadores normal, sin ninguna transposición. Veamos, nos hace falta, me parece que un paréntesis, si no lo hemos cerrado. Sí, tenemos un paréntesis que nos hace falta cerrar, ahí lo tenemos cerrado ya. ¿Por qué nos da valor? Veamos. Porque son matrices. Ingresamos, nótese, el riesgo va a ser con otra función que vamos a usar, es la raíz de esto. Raíz cuadrada, que la que sacamos, porque es medida en riesgo. Enter y nos va a dar error. Volvemos a ingresar y ahora presionamos, antes de ingresar, control, shift y enter. ¿Por qué nos ha dado el error? Bueno, en algunas versiones de Excel la función se llama raíz, en otras, como en este caso, nosotros podemos revisar lo que queremos calcular, la raíz cuadrada. Nos vamos a todo y vemos qué función es la que nos calcula la raíz cuadrada, y lo que encontramos es que la función se llama, mírense, raíz pi, no, raíz 2pi, no lo necesitamos, r cuad, y que nos dice la ayuda, devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces es necesario también verificar el tipo de función que estamos usando. Aquí se llama r cuad. Así que ingresamos y le ponemos r cuad. Porque nos sigue dando valor. Ahora sí, ingresamos nuevamente, ponemos activo y presionamos control, shift y enter. ¿Por qué nos da un error? Revisamos la fórmula, nótese, aquí nos ayuda a rastrear precedentes y obsérvese de que hemos cometido un error porque la celda de ponderadores va de la 1301 a la 1310 y hemos incluido el ponderador. Entonces tenemos que corregir la fórmula acá. 1301, 1301. Y ahora sí, control shift, enter. Y ya tenemos nuestro riesgo del portafolio, nos da el valor de 1.01. Veamos, para poder extender esta fórmula, el ponderador se va a mantener fijo, por tanto es una referencia absoluta, un F4. Esto también, un F4. La varianza covarianza, perdón, esto se va a mover, vamos a mantener fija nada más la fila, fija la fila, porque los ponderadores van a ir cambiando de columna en columna.
La matriz varianza-covarianza, esa sí va a ser fija para todos los ponderadores. Un F4, un F4. Esta fila va a ser una referencia fija en las filas relativa en las columnas. Un F4, otro F4, un F4, otro F4. Y ahora sí, otra vez Shift Enter. Podemos ver el riesgo y ahora extender esto hasta el último valor que tengamos. Y ya tenemos nuestra fórmula completa de riesgo. Acá la podemos observar, el riesgo que nosotros tenemos. R cuadrado, la multiplicación de la matriz traspuesta, de la matriz covarianza por los ponderadores. Tenemos una función ya, prácticamente un escalar. Estamos listos ahora para el proceso de optimización. Para la optimización usaremos Solver. Tenemos varias alternativas para efectos de optimizar. Una opción es que nos quedemos aquí al final optimizando. Otra opción es que nos quedemos optimizando aquí al inicio, porque van a ser muchas optimizaciones y vamos copiando la composición de los portafolios. Vamos a optar por lo último, vamos a optimizar esta parte. Veamos qué condiciones vamos nosotros a agregar para poder hacer el análisis. Bueno, lo primero es que vamos a irnos a datos, Solver. ¿Qué celda vamos a optimizar? Esta es la primera iteración. La primera iteración nos va a servir para determinar el riesgo mínimo que podemos formar con este portafolio. Así es que la celda objetivo es el riesgo del portafolio. ¿Qué queremos con el riesgo del portafolio? Queremos que sea un mínimo. ¿Cambiando qué celdas? Bueno, lo que vamos a ir cambiando son las celdas de los ponderadores. Cuidado con colocar la celda de los ponderadores. ¿Sujeto a qué restricciones? Mire, vamos a agregar las restricciones. La suma de los ponderadores debe ser igual que 1, es decir, no podemos tener más del 100% en el portafolio. Además de eso, vamos a agregar la restricción de que los ponderadores deben ser mayores o iguales que 1. No admitimos venta corta. Mayores o iguales que 0 para comenzar. También además de eso agregamos otra restricción de que los ponderadores deben ser menores o iguales que 1. No podemos tener venta corta de estos instrumentos o estar largos en alguna posición. Aceptar. Sujeta a estas restricciones, nótese, esta es la primera iteración, corremos nuestra iteración y le damos resolver. Y nos da el primer portafolio. Bien, hemos obtenido este resultado. Sin embargo, este resultado no es el deseado. Lo que ocurre es que en estos casos, como son procesos de optimización, influye el punto de inicio en que nosotros tomamos. Vamos a hacer lo siguiente. Tomamos estos ponderadores y los copiamos, control C, y los volvemos a colocar aquí. Este es el punto inicial. Y volvemos a correr Solver. Nótese, Solver, establecer la condición objetivo, el riesgo minimizado, y ahora sí le damos resolver. Esta condición, este valor 0.84 sí es un valor razonable. Con esto tenemos nuestra primera optimización. Guardamos y lo que vamos a hacer es tomar esta composición de portafolio y pegarla en la primera columna. Nótese, nos duplica los valores, con lo cual tenemos el portafolio inicial. Este es el riesgo, acordemos que es una raíz cuadrada, o sea, es la desviación estándar del riesgo del portafolio. Es un porcentaje. Este es el mínimo riesgo que nosotros podemos obtener, por eso es una minimización. Todas las otras iteraciones que vamos a realizar parten de este riesgo hacia arriba. Como el riesgo de 0.84, nótese, comenzamos con lo siguiente. Cambiamos las condiciones de Solver. Obsérvese lo que vamos a hacer.
En lugar de establecer el riesgo como el objetivo, establecemos como objetivo el rendimiento. En lugar de minimización, establecemos que es maximización, porque queremos el mayor retorno al menor riesgo. Y comenzamos la optimización, pero vamos a agregar una condición más. Esto es agregar. ¿Qué condición? Vamos a decirle que el riesgo, le vamos a dar un valor al riesgo. Como el valor inicial fue 0.84, pues podemos continuar con 0.90. ¿Sí? Le damos a aceptar. Agregamos la nueva restricción de 0.90 y ahora sí le damos resolver. Aceptar. Mire, el riesgo es 0.90 de la condición y nos está dando este retorno. ¿Con qué? Con este portafolio. Tomamos este portafolio, control C, y lo pegamos en el siguiente portafolio. Ya tenemos otro punto de referencia. Nótese que tenemos un riesgo mayor, 0.84, 0.90, pero el rendimiento pasó de 0.05 a 0.07%. A mayor riesgo, mayor retorno. Volvemos a hacer otra optimización. Le damos solver, ¿sí? Eliminamos la condición que traíamos, eliminar, y ahora vamos a agregarle otra. Le vamos a establecer el nivel de riesgo en 0.95. Aceptar. Tenemos la nueva restricción, maximización del retorno, y le damos resolver. Nos da la resolución y ahora tomamos este nuevo portafolio y lo pegamos en el siguiente punto. Volvemos a hacer el proceso. Teníamos en 0.95, entonces vamos en 0.90, en 1 lo tenemos ya. Nos tiramos de una sola vez 0.90, 1. Nótese, ya siempre aumentamos el retorno, 0.07, 0.0775. Vamos a continuar aumentando el riesgo. Otra optimización, otra corrida, solver. Le quitamos la restricción, la 1299, eliminar. Le agregamos la restricción de riesgo. Ahora le vamos a establecer que el riesgo sea igual a 1.05. Aceptar. Y resolver. Aceptar. El nuevo portafolio, control C. Nótese que aquí tenemos, si observamos, estamos teniendo el mismo valor. Revisemos las condiciones de solver. Solver, maximizar la celda objetivo, minimizar 1200, la celda del riesgo es la 1299 y nos da esa condición. Vamos a eliminarla entonces, eliminar, y vamos a agregar otro valor. Le vamos a agregar la celda de riesgo y el valor igual a 1.1, acordemos que acá es coma 05. Aceptar, resolver. Aquí está. Nótese cuál fue nuestro error con relación a antes. Le estamos colocando el punto. Tomamos este portafolio y vamos con este. Sí, tenemos un 71. Seguimos corriendo otra vez más. Eliminamos el 1.05, eliminar, le agregamos el nuevo nivel de riesgo que queramos. Ahora queremos un nivel de riesgo de 1,10 en este caso. Aceptar, resolver. Aceptar. Copiamos el nuevo portafolio. Sí, 1.78. Volvemos a correr. El riesgo del portafolio. Otra vez solver. Eliminamos el 1.10 que fue el anterior y le agregamos. Ahora queremos un nivel de riesgo. Estamos en 1.10, aumentemos un poquito a 1.15, 1,15 en este caso, en esta configuración de esta máquina. Aceptar, resolver.
aceptar y tenemos la nueva composición del portafolio. 1.15, estábamos 1.5, 1.10 y ahora estamos en 1.15. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí por efecto de que ese era el objetivo de ilustrar. Nótese, ahí dejamos las condiciones de optimización. Deshacer. Vamos a ver, llegamos hasta 1.15. Rendimiento de portafolio. Acá para acá, ese es el que lo podemos eliminar, los otros no. Sí, y tenemos esto. ¿Con esto qué hacemos? Bueno, le vamos a quitar el título de rendimiento y lo que queremos graficar es el rendimiento y el riesgo. Le damos un F11, quitamos uno de los títulos. Este sería, vamos a ver, para que nos lo grafique bien, tomamos estos valores, control C, pegamos como valores, el riesgo va a ser nuestra escala, control, ponemos arriba, le quitamos el título, abajo va el riesgo y graficamos el rendimiento y le damos un F11. Cambiamos el tipo de gráfico, vamos a ver, seleccionar el tipo de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Queremos uno de dispersión, aceptar, y ahí tenemos nuestro gráfico. ¿Sí? Acá tenemos el riesgo en la parte inferior y acá tenemos el rendimiento. Este es nuestro punto inicial y vamos optimizando. A mayor riesgo, vamos agregando acá, mayor rendimiento. Nótese que, dadas las limitaciones del portafolio, llega un punto en el cual cada vez se obtiene mucho más riesgo, pero menos rendimiento. ¿Qué nivel vamos a tomar? ¿Qué portafolio de esto debemos tomar? Esa decisión de cada grupo. Si por ejemplo toman el portafolio inicial, entonces van a ir a comprar 38% de acciones de AIP, 5% de acciones de AMGN, 17% de acciones de BMY, un 29% de acciones de COST, un 2% de acciones de GD y un 0.09% de Google. Nótese que algunas acciones no se utilizan y esto es debido a la alta correlación que muestran entre ellas. De ahí el objetivo y la sugerencia es que se haya optimizado el portafolio. Podemos concluir que este es el valor que nosotros queremos, ¿sí? Y entre estos niveles debemos nosotros escoger. Escoge el nivel de riesgo, optimiza su portafolio y con ese valor puede ir a comprar las acciones que le corresponden para distribuir la cantidad que le ha sido asignada como valor. Tenemos los rendimientos, el rendimiento anualizado ya por este lado. Y también otro aspecto a considerar es que este rendimiento que tenemos acá, este es el rendimiento esperado del portafolio. Si yo lo quiero anual, tomo este valor por 252 días y tengo el rendimiento anual. Mire, aquí espero un 15% de rendimiento, perdón, ya está en porcentaje. Recordemos que están multiplicados por 100. Un 15.07% anual. Aquí obtengo un 19.95, 19.81. ¿Cuánto riesgo anual? El riesgo anual. El riesgo anual va a ser el riesgo del portafolio por la raíz de la cantidad de días que estamos tomando, 252 días. Vamos a ver cuál era la fórmula de la raíz. R cuadrado. La función usada recientemente que nos da acá. No la metió.
todas. PQR. Y el valor que tenemos acá, 13.52, también está expresado en porcentaje de una sola vez. Si lo quiero para un trimestre, en un trimestre serían alrededor de 60 días de operaciones, pues lo multiplicamos por 100 y operamos esto multiplicándolo por la raíz de 60 días, que serían los días de transacción. Y aquí tengo ya el rendimiento esperado. Este rendimiento esperado, y este es el riesgo de ese rendimiento. Y con esto concluimos la construcción de la matriz varianza-covarianza y la optimización del portafolio, que corresponde a la segunda parte de la tarea. Esto es construir un portafolio optimizado del total de acciones disponibles y usarlo como un comparador. Tomar nota de eso.